Hola, chicos, chicas. Este es el video de electrostática. Van a ser dos videos de electrostática. Este va a estar centrado más en la introducción, ver qué son las cargas, cómo se comportan, qué es la electricidad. Y veamos. Entonces, primero vamos a ver el origen de las cargas. Primero, ¿qué es la electricidad? La electricidad es un campo de la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento de las cargas eléctricas, las leyes que las rigen, sus interacciones con otros fenómenos físicos. Y en este video vamos a ver una parte como de todo este estudio, que es la electrostática, que corresponde al estudio de cargas que están estacionarias, es decir, no están en un movimiento constante. Entonces, veamos el origen de las cargas. Las cargas eléctricas tienen un origen atómico. Nosotros sabemos que la materia está compuesta por átomos. Podemos asumir un modelo de este tipo, donde tenemos un núcleo compuesto por protones que tienen carga positiva, neutrones que no tienen carga y electrones que tienen carga negativa. Entonces, bueno, acá tenemos un átomo que contiene las partículas fundamentales y acá está la descripción de cada una de las cargas. Los protones en rojo serían las positivas, los electrones en gris serían las negativas y los neutrones no tendrían carga. Si nos fijamos en este átomo, tenemos el mismo número de electrones, que son 3, que de protones. Y neutrones tenemos 4. Entonces, ¿cómo vemos la carga neta que tendría un átomo? La carga neta, o aquí Q sub n, es la suma de las cargas eléctricas. Nosotros podríamos sumar protones, electrones y neutrones, pero como los neutrones no tienen carga eléctrica, no aportan a la carga neta. Entonces la carga neta va a ser simplemente la suma de protones y electrones. Entonces, por ejemplo, el cuerpo que tenemos acá, o el átomo en realidad que tenemos acá, es un átomo neutro. Tiene carga neta cero. ¿Por qué? Porque tiene el mismo número de neutrones que de electrones. Y el protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa, pero en módulos las cargas son iguales. Entonces en este caso se anulan. Después, ¿qué pasa si nosotros agregamos un electrón al átomo o el átomo capta un electrón? En este caso quedaría como un cuerpo negativo, porque tendría más electrones que protones. En este caso, un electrón más que el protón. ¿Qué pasa en el caso contrario si el átomo pierde un electrón o lo cede? En ese caso, el átomo quedaría cargado positivamente porque va a tener más protones que electrones. Entonces, ¿cómo podemos medir las cargas eléctricas? Las cargas eléctricas se miden en coulombs, que se simbolizan con esta letra C. Se llaman coulombs por un científico y militar francés que formuló una importante ley para ver la fuerza que se ejerce las cargas eléctricas, que es materia del video siguiente, que se llamaba, bueno, de esta forma. Su apellido era de Coulomb, entonces la unidad se llama Coulomb. El Coulomb lo que representa es la cantidad de carga que a una distancia de 1 metro ejerce sobre una carga igual una fuerza de 9 por 10 elevado a 9 newtons. Y acá algunas cargas importantes son las cargas de las partículas fundamentales. Tenemos la del electrón, la del protón y la del neutrón. El neutrón, como no tiene carga, es 0 coulombs. En cambio, el electrón y el protón, si nos fijamos, tienen signo opuesto, pero el módulo es el mismo. Y otra cosa que nos podemos fijar es que el módulo sería 1.6 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Es decir, la carga de protón y electrón es muy chiquitita en unidades de coulombs. Después, si recordamos la parte del átomo que vimos en las diapositivas anteriores, vimos que un átomo tiene carga positiva o negativa dependiendo de si tiene más o menos electrones. Eso, como el modelo atómico, nosotros asumimos que protones y electrones no se pueden dividir, nos da la mínima cantidad de carga, que esa sería la carga del electrón o del protón.
Es decir, nosotros podemos tener carga, por ejemplo, de equivalente a 2 electrones, a 3 electrones, a 4 electrones y así. Y eso se denomina como la cuantización de la carga. Es decir, un cuerpo, la carga neta siempre va a ser, eh, digamos, en módulo n, un número entero, por la carga del electrón. Bueno, ¿cómo interactúan dos cargas? Para ver esa interacción tenemos la ley de signos y tenemos que cargas de diferentes signos se atraen. Es decir, si tenemos una carga positiva a la izquierda y negativa a la derecha, lo que van a tender a hacer estas cargas es a juntarse. En el caso contrario, cargas que tengan el mismo signo, ya sea positivo o negativo, van a tender a alejarse. Si tenemos dos cargas positivas, se van a tender a alejar, y lo mismo si tenemos dos cargas negativas. Bueno, después tenemos los materiales. Dependiendo de las propiedades como eléctricas, los materiales pueden tener distintas propiedades y denominarse de distintas formas. Tenemos en general, así como categorías grandes, los conductores y los aislantes. En el caso de los conductores, esto, como bien dice su nombre, son materiales que permiten la conducción de corriente eléctrica. Y la capacidad que tienen de conducir la corriente se debe a que poseen o bien una gran como nube electrónica donde los electrones se pueden mover libremente por el material, que sería el caso de los metales. Por ejemplo, como se ve acá, la plata, el oro, el cobre, o bien iones, que sería el caso del agua de mar, que tiene una serie de iones que le permite transmitir la electricidad. En el caso de un conductor, las cargas siempre se ubican en la superficie de este, es decir, como que rodean al conductor. Y por el otro lado, o sea, en el caso contrario, tendríamos los materiales aislantes o los dieléctricos. Em, y estos son los materiales que no permiten la conducción eléctrica a través de ellas. Como son más o menos lo contrario a los conductores, en este caso los electrones están como fuertemente ligados al núcleo de cada átomo, por lo tanto no se pueden mover en el material. Y algunos ejemplos, que acá tenemos la madera, el típico de la goma, que uno siempre piensa como que se va a poner zapatos de goma si va a tocar algo eléctrico para no tocar la tierra y no conducir la electricidad, aceite y el vidrio. Después hay otro tipo de materiales que están como entre medio de ser conductor a no conducir como nada la electricidad, que son los semiconductores. Un ejemplo es el que está acá a la izquierda, que es el silicio, em, que estos materiales como naturalmente son dieléctricos, pero uno puede alterar sus propiedades, ya sea por temperatura o por fusionarlo con otros elementos y generar cosas muy interesantes. Entonces, los semiconductores uno los tiene que tener siempre en consideración porque son como la base, el fundamento de que nosotros podamos tener como todos los dispositivos electrónicos que tenemos ahora. Todos los microprocesadores que tienen los teléfonos, si están viendo esto en un computador, todo eso tiene semiconductores. Y otro caso como especial sería el caso de los superconductores, que en este caso son cuerpos que prácticamente no tienen resistencia al paso de la electricidad, que es el que se ve al lado derecho, es un ejemplo. Ejemplos de esto también se ven con cuerpos que son conductores, pero están a temperaturas muy cercanas al cero absoluto, que son los 0 Kelvin, como vimos en la parte de temperatura. Después, ¿cómo podemos hacer que un cuerpo tenga carga eléctrica? Eso se denomina electrificación. Bueno, como dice acá, un cuerpo está electrizado si uno más de sus átomos se encuentran ionizados, y que estén ionizados significa que tienen un exceso de carga positiva o negativa, es decir, hay un desbalance de sus cargas positivas y sus cargas negativas. Hay tres procedimientos de electrificación que serían la frotacción, el contacto y la inducción electrostática.
Entonces, partamos viendo la frotación. Un ejemplo como cotidiano es cuando uno frota un globo en el pelo. Ahí está electrificando. Y por lo tanto, la frotación viene de la fricción entre dos cuerpos, es decir, como de rozar esos dos cuerpos. Eh, y lo que pasa en ese caso es que al frotarlos se produce una transferencia de carga, es decir, electrones pasan de un cuerpo a otro, dejando ese cuerpo con exceso de protones, es decir, cargado positivamente, y el cuerpo que recibe los electrones va a quedar con un exceso de electrones, por lo tanto cargado negativamente. Ese intercambio produce que ambos cuerpos queden cargados de distintos signos, pero con la misma cantidad de carga, es decir, la misma carga en módulo. Un ejemplo de esto, que es como de los más antiguos estudios, por decirlo así, de la electricidad, viene de Grecia, de como el 600 antes de Cristo, de Tales de Mileto, que quizá lo han escuchado en la parte de historia, eh, que él frotó una pieza de ámbar, que esta es como savia fosilizada, como amarilla. No sé si vieron Jurassic Park, donde están metidos los mosquitos, eso es ámbar, y lo frotó con piel de animal. Y en ese caso observó la electrificación, eh, ya que con el ámbar podía como atraer ciertas semillas o partículas como de polvo. Pueden hacer el experimento en su casa de, por ejemplo, tomar una regla, frotarla con su ropa y cortar un poquito de papel y dejarlo en una mesa y pasar la regla por encima de los papelitos, sin tocarlo. Y ahí pueden ver ciertas cosas. Después está la electrificación por contacto, que en este caso intervienen dos cuerpos, uno neutro, es decir, sin carga, y otro cuerpo que ya tiene carga, es decir, un cuerpo cargado. Estos cuerpos, como se ven en la imagen, inicialmente están separados, luego se juntan y en ese caso se produce una transferencia de carga de electrones de un cuerpo a otro. Y si luego los separamos, los cuerpos quedan cargados con el mismo signo, pero no necesariamente la misma cantidad de carga. La cantidad de carga con que quede cada cuerpo va a depender de la capacidad eléctrica y otras variables físicas de los materiales. Y finalmente tenemos la inducción, que la inducción uno la puede ver en una serie de pasos, como se ve en la imagen de la derecha, pero vamos a verlo más en detalle. Veamos que nosotros tenemos como este cuerpo conductor inicialmente sin una carga neta positiva o negativa, es decir, es un cuerpo neutro, porque tenemos el mismo número de electrones que de protones. Ya, pero ¿qué pasa si nosotros le acercamos una barra, por ejemplo, cargada negativamente? Esas cargas negativas, por la ley de signos, van a tender a atraer a las cargas positivas y a repeler a las cargas negativas. Entonces lo que va a pasar es que el cuerpo conductor que teníamos originalmente neutro, bueno, va a seguir siendo neutro, pero sus cargas se van a reordenar. Van a quedar las positivas cerca de las negativas y las negativas alejadas de la barra negativa. Eh, y eso va a polarizar el objeto, es decir, nos va a quedar una cara del objeto que esté mucho más positiva, porque tiene las cargas positivas están más cerca de la barra, y una parte del cuerpo que está mucho más negativa, que está alejada de la barra. Luego, ¿qué pasa si nosotros la conectamos a tierra? Bueno, primero, ¿qué significa conectar a tierra? Conectar a tierra puede ser, en la realidad, literalmente conectar un cuerpo mediante un cable conductor y ponerlo en la tierra, que de hecho es algo que tienen todas las casas como una malla de tierra o eh, un gran, eh, un gran fierro de conductor enterrado en la tierra. Y eso lo que hace es descargar los cuerpos, es decir, hace que las cargas vayan a la Tierra y salgan de un cuerpo electrificado, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que va a pasar en este caso es que al conectarlo a Tierra, las cargas negativas de este polo negativo se van a ir hacia la Tierra. Y eso va a hacer que esa cara del objeto quede sin carga, o sea, con carga neta igual cero. Es decir, va a quedar neutra como esa parte. Luego, ¿qué pasa si nosotros retiramos esta barra negativa? Lo que va a pasar es que el cuerpo en general va a quedar positivo.
porque va a quedar con un exceso de cargas positivas que luego se va a distribuir ese exceso a todo el cuerpo. Y eso es básicamente la inducción, que tiene que ver con esta serie de pasos en que uno acerca un conductor, el cuerpo se polariza, se conecta a tierra, eso elimina ciertas cargas y luego se desconecta de tierra y se retira el cuerpo y este queda totalmente con una carga neta distinta de cero. Y bueno, eso fue el video de electrostática, el primero. En el próximo video vamos a ver algo un poquito más de las fuerzas y de las leyes que rigen las cargas.